Noticias 24h/vertical, apuñalan a papá de jefe de prensa de Gustavo Petro, lo esperaban frente a su casa. Cerrar admiración. El agresor primero lo atacó a golpes y luego le causó la herida en la clavícula. Una parte del arma cortopunzante quedó incrustada en un hueso de la víctima. El papá de Andrés Hernández, jefe de prensa y comunicaciones del senador Gustavo Petro, sufrió el ataque en la mañana de este miércoles. Rápidamente fue trasladado a un centro médico de Bogotá, donde le retiraron la parte del arma y se recupera satisfactoriamente, informó Semana. Aunque la noticia de la agresión primero la dio a conocer el comunicador, a través de su cuenta de Twitter, donde denunció: "Me acaban de informar que a mi papá lo acaban de apuñalear cerca al corazón, lo están trasladando de urgencia en este momento al hospital. No voy a pretender que le hagan daño a mi familia por venganza o retaliación a mis denuncias o labores". Según la versión del jefe de prensa al medio, su papá salió en la mañana a comprar algunos alimentos para el desayuno. Cuando regresó a su casa, un hombre lo estaba esperando en la puerta y enseguida lo agredió. Para Hernández el hecho violento es muy extraño, ya que su padre es un hombre tranquilo que no tiene problemas ni deudas con ninguna persona. Por eso, según dijo el comunicador a Semana, existen dos hipótesis. La primera relacionada con un presunto robo. La segunda tendría que ver con su trabajo investigativo dentro del equipo de la Colombia Humana. Sobre la situación, hasta el momento, Petro no se ha pronunciado en sus redes sociales, en las que es muy activo. La SIJIN de la Policía de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección, UNP, ya se encuentra al tanto de la situación y anunciaron las investigaciones inmediatas. La tensión entre Vicky Dávila y Darky King antes de una entrevista a Gustavo Petro. Todo comenzó cuando Dávila dijo que hablará con Petro, que revelaría información que le entregó el fallecido testigo de Odebrecht Jorge Enrique Pizano. Ese anuncio lo hizo Dávila en Twitter, para invitar a sus oyentes a escucharla con Petro este miércoles, a las 12:00. Ocurre justo en momentos en que el país no sale del asombro por la muerte de Pizano y de su hijo menor, Alejandro, en menos de una semana, y después de que Noticias 1 revelara una entrevista en la que Pizano aseguró que le había comunicado al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez las irregularidades de Odebrecht. Según Dávila, Pizano buscó a Petro horas antes de morir y le entregó importantes documentos. De eso hablará el exalcalde con Dávila en la emisora. Al enterarse, King comenzó a hacerle a Dávila una serie de sugerencias en esa misma red social. Querida Vicky, pregúntale en dónde, cuándo y cómo se vio con Pizano, pues las personas cercanas a él les parece muy extraño que hubiese acudido a alguien a quien detestaba, en clara alusión a Petro. Dávila la tranquiliza. Tranquila Darky. Ellos no se vieron. Entiendo que con un asesor el señor Pizano le envió documentos al hoy senador Petro. Pero Kim no quedó satisfecha. Sería bueno saber con qué asesor, cuando lo importante es que una tragedia familiar no sea explotada políticamente. Abrazo.
En ese punto, la respuesta de Dávila fue más fuerte. Ay, Darky. Yo sé hacer mi trabajo, como lo sabes hacer tú. Aunque después la suavizó. Sabes que te quiero y admiro, sobre todo te respeto como periodista, tranquila, trataré de hacer la mejor entrevista posible. No se me habían ocurrido las preguntas que me recomiendas. Abrazos. La conversación entre las dos profesionales refleja de alguna manera la gran expectativa que hay en el país por el desarrollo y desenlace de este tema, en que no hay solo mucho dinero involucrado, sino ahora también muertos. Cambio Radical le dice no agravar la canasta familiar. La bancada radical era la última que faltaba por comunicar su postura frente a la ley de financiamiento radicada por el gobierno el pasado 31 de octubre. Este miércoles el partido Cambio Radical se reunió para discutir su postura frente a la reforma tributaria, conocida como la Ley de Financiamiento, especialmente sobre la propuesta de aumentar el IVA en la canasta familiar como una estrategia para recaudar dinero para el déficit fiscal que tiene el Estado de 14 billones. El primer punto discutido fue el aumento del IVA en la canasta familiar, el cual, por unanimidad, se decidió no apoyar, se lee en el comunicado de prensa. Frente a los otros puntos, también manifestaron que no apoyarán el impuesto al patrimonio y a los pensionados, el IVA para la compra de vivienda usada, terminar con los incentivos de las cuentas AFC, la eliminación de exenciones tributarias para vivienda de interés social, el gravamen a los dividendos. Tampoco darán su aval a la renta para personas naturales, la cual, concluyen, debería seguir basándose en el régimen actual. Asimismo, para la renta del sector agrícola, proponen que para el sector haya 0% de renta por un periodo de 10 años, con un mínimo de inversión de 397 pesos. 872.000. Para el punto que toca el tema de turismo, la bancada apoya el 9% de rentas a 30 años, con la condición de que se extienda a todo el sector de infraestructura turística. En cuanto al consenso afirmativo de algunas de las propuestas están los temas de la eliminación de la renta presuntiva, con aplicación inmediata, la tarifa del 30% del impuesto sobre la renta, la reducción al 100% del ICA, 4 por mil, y el IVA en la compra de bienes capitales, y no del 50% como está suscrito en la reforma. Por último, sostuvieron que apoyarán al tema de impuestos y medidas contra la evasión que fueron radicados por ellos mismos, y no los que se explican en la ley de financiamiento. Centro Democrático, liberales, conservadores, la bancada alternativa ha dicho que no apoyarán el aumento del IVA a la canasta familiar. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dice que el gobierno no tiene un plan B para este punto, pues de eliminarse de la reforma se verían obligados a hacer recortes en programas sociales para 2019. Algunos congresistas insisten en que hay otros caminos para recaudar el dinero que necesita el Estado, sin embargo, el Ejecutivo no parece ceder en su postura. Sin las mayorías en el Congreso frente a este punto, al gobierno le quedará difícil implementarlo por vía legislativa. A la reunión de bancada asistió su líder, Germán Vargas Lleras. También le puede interesar la reforma tributaria de Duque. Un golpe a los más pobres.
Vargas Lleras afirma que gobierno Duque está acabando con vivienda gratuita. El ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, y quien se convirtió el exministro de Viviendas en el primer periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, hoy denuncia a través de su cuenta de Twitter que el actual gobierno de Iván Duque ha realizado unas irregularidades en el programa de vivienda gratuita. Afirmó que el PIB de edificaciones cayó un 7,6% y que la venta de vivienda nueva disminuyó un 8,5%, para hacer referencia que con la llegada del nuevo gobierno el interés por la construcción de vivienda a la población de extrema pobreza no hace parte fundamental en el plan de desarrollo. Con la política de vivienda del gobierno de Duque, se acaba el programa de vivienda gratuita, único instrumento para los colombianos en situación de extrema pobreza para poder acceder a una casa. En cuanto al anunciado programa Casa Digna Vida Digna del gobierno del residente, se focaliza en mejoramientos de vivienda, afirmó a través de un trino. Igualmente esto lo definió como grave, pues dijo que lo primordial del gobierno es que se sigan otorgando el acceso a vivienda a familias que carecen de un techo. El pasado 7 de noviembre, el presidente Duque presentó su programa Casa Digna, Vida Digna, con el que busca reducir el déficit cualitativo de vivienda. El programa está centrado en la transformación de viviendas y los barrios a través de 4 componentes: titulación de predios, conexiones intradomiciliarias, acabados y estructura, y transformación de barrios. Vargas Lleras, por su parte, resaltó su gestión en el gobierno pasado, el cual benefició a más de 130.000 hogares con la iniciativa Mi Casa Ya, permitiendo créditos asequibles, menores al valor del arriendo pagado.